Hola chicos, esta semana nos toca estudiar el tema de la independencia de Brasil. Con el caso de Brasil vamos a ver que hay un montón de cosas que es muy diferente, es completamente muy diferente a el caso venezolano y de Nueva Granada que ya estudiamos y a lo que vamos a estudiar más adelante con lo que pasó acá en el Río de la Plata. En primer lugar, bueno, la primera diferencia más clara y más obvia que ya la estudiamos el año pasado es la diferencia con respecto a la colonia de qué país era. Si en Brasil hoy en día se habla portugués es porque obviamente fue una colonia portuguesa. Entonces eso ya es una cuestión diferente a la que tuvo el resto de América española. Otra cuestión que es bastante similar a lo que pasó con la América española para el siglo XVIII es que así como existieron las reformas borbónicas para la América española y también para la región de España, eso no lo estudiamos, pero bueno, también hubo reformas borbónicas en España. En el siglo XVIII se dieron lo que se llamaron las reformas pombalinas. Nosotros no lo estudiamos a fondo, pero fueron muy parecidas, muy similares a lo que fueron las reformas borbónicas para el caso español. Bueno, las reformas pombalinas, que era creo el nombre de un ministro de los portugueses, el ministro de Pombal, hizo una serie de reformas para también aumentar la economía, aumentar la producción de la colonia de Brasil y para que a Portugal le puedan llegar mayor cantidad de riquezas, mayor cantidad de productos. Esa es una cuestión similar. Ahora, otra cuestión bastante similar, si se quiere, al caso de Venezuela, pero diferente a lo que va a ser en el caso del Río de la Plata. La economía de Brasil la podemos llegar a dividir en tres zonas. Yo acá dibujé un pequeño mapa para poder entenderla un poco mejor. Fíjense, primero se los muestro. Este es el mapa. Miren qué raro. Lo hice así a propósito. Este es el mapa, lo que podríamos ver, el territorio de la colonia de Brasil antes de la independencia. Lo que está con la línea normal es el territorio que hoy en día es Brasil. Y todo el resto del mapa, fíjense, está con línea punteada, con línea de puntos. ¿Qué significa? En realidad yo la parte de Brasil también la tendría que haber hecho con línea de puntos. No lo hice para que pueda ser un poco más gráfico, para que sea más comprensible. ¿Qué significa? Que los límites de esos países, tanto el de Argentina, el de Uruguay, el de Paraguay, el de Brasil, el de todos los países, los límites no estaban claros, no estaban demarcados, no estaban muy claros. Yo ahí le estoy poniendo el nombre a cada uno de los países, fíjense. Tenemos, por acá estaría lo que hoy en día sería Argentina, tenemos Uruguay, tenemos a Paraguay, a Chile, a Bolivia, a Perú, y en el medio de todo, el mapa de Sudamérica tenemos a Brasil. Ahora, la zona de Brasil la podríamos dividir en el territorio norte, en el corredor norte, en la parte del norte de Brasil, era una región donde se dedicaban a la explotación de la caña de azúcar. Había muchos esclavos. Los portugueses habían traído muchísimos esclavos desde África, más que nada en relación con comerciantes ingleses. Hace poco vieron que hubo unas manifestaciones, no sé si estuvieron al tanto, unas manifestaciones en Bristol, en una ciudad de Inglaterra, y en muchas otras ciudades de Inglaterra y de Reino Unido, estaban tirando abajo estatuas de esclavistas, de dueños de barcos que se encargaban de comprar esclavos en África para traerlos acá en América y trabajar en las plantaciones, como habíamos estudiado el año pasado. Entonces, en la parte del norte de Brasil había esta producción con mano de obra esclava que se encargaban principalmente de lo que es caña de azúcar, porque es un territorio muy tropical. En lo que es el sur de Brasil, lo que es más cercano al sur, lo que hoy en día sería más la ciudad de Porto Alegre, Río Grande do Sul, Río de Janeiro, parte de San Pablo o Sao Paulo, se dedicaban, más al sur, se dedicaban también con mano de obra esclava, se dedicaban a la plantación de café, otro tipo de producto, más bien sí, tropical, se dedicaban a la producción de café. Más cerca del centro, tenemos una región llamada Minas Gerais, en donde justamente se llaman así porque en el momento de las reformas pombalinas se habían descubierto unas minas. Entonces Portugal tenía muy poco dinero, Portugal tenía muy poca economía. Entonces cuando se descubrieron estas minas, lo que hicieron los portugueses fue primero obtener toda la mano de obra que podían, la mano de obra cercana. ¿Se acuerdan que el año pasado estudiamos cómo era la forma de trabajar en las minas? Lo peligroso y lo tóxico y lo mortal que era.
bueno, lo mismo que hacían, por ejemplo, los españoles en el Potosí, o lo que hacían en el norte de México también, trayendo a trabajar a los indígenas que vivían en esa región, lo mismo hicieron los portugueses. Trajeron a todos los indígenas que vivían cerca de ese territorio a trabajar en esas minas. Y una vez que los hicieron trabajar, pero literalmente hasta matarlos, literalmente hasta que se morían adentro de esas minas por las malas condiciones en las que trabajaban. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Se pusieron a trabajar los portugueses? No, para nada. Ahí fue cuando empezaron a traer mayor cantidad de esclavos de África para que puedan trabajar justamente como esclavos y de nuevo trabajar hasta que se morían, no solamente en las plantaciones de café, de azúcar en el norte o en el café en el sur, sino también en las minas de Minas Gerais. Eso explica, no solamente eso, sino que la esclavitud en Brasil siguió hasta fines del siglo XIX. No recuerdo el año exacto, pero fue cerca de 1880. No recuerdo si fue 1881, creo, o 1888. Siempre me confundo con el año de abolición de la esclavitud en Brasil con la de Cuba. Que fueron los últimos dos lugares de América en donde se abolió la esclavitud. Brasil siguió teniendo esclavos, siguió comprando esclavos de África hasta el año 1880. Eso explica por qué hoy en día existe mucha población con el color de piel negro en Brasil. Son personas que fueron traídas desde África constantemente para que sean esclavos y trabajen, repito, en las minas o en las plantaciones. Por eso es más normal y hay una mayor descendencia de personas africanas en Brasil que en otros países de Sudamérica, que también los hay. También acá en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, como habíamos explicado el caso de Venezuela. Bien, todo esto, toda esta gran introducción es para explicar las condiciones en las cuales se generó esta independencia de Brasil, que fue muy rara, fue muy extraña si la comparamos con la de Venezuela o la de Argentina. Lo primero que hay que decir, una vez explicado todo este contexto, claro, hay que saber cuáles son los sectores sociales que estaban en Brasil entonces para el año 1800. Para el año 1800 era un sector bastante similar, una pirámide bastante similar a la que vimos en el caso de Venezuela. En la parte de arriba de todo estarían los portugueses nacidos en Portugal. Recuerden que no tenemos españoles, tenemos los portugueses nacidos en Portugal. Después abajo estarían los que serían los criollos, entre comillas, los portugueses pero nacidos en Brasil. Que estos dos por lo general eran grandes propietarios de esclavos. Había muy poquitos indígenas, había muy poquitos, y había una gran cantidad de esclavos. Esa gran cantidad de esclavos pertenecían a estos propietarios. A estos propietarios principalmente de raza, si se puede hablar de raza, ¿no? Entre comillas, de color de piel blanco. Entonces ese era el panorama para 1800. ¿Qué pasó en Europa? Ya lo estudiamos con las guerras napoleónicas. Napoleón, recuerdan, quería invadir Portugal porque Portugal seguía comerciando con su socio Inglaterra para 1808. Si no, vuelvan a ver el video de la crisis de corona española, que ahí lo explicamos muy bien. Cuando Napoleón quiere invadir Portugal, lo que hace el rey de Portugal, un poquito antes de que invada, en 1807, a fines de 1807, agarra toda la corte, agarra todas sus riquezas, agarra a todos sus familiares y se van todos juntos, se van arriba de varios barcos y se van todos, cruzan el Atlántico y se vienen todos a Brasil. Fue la primera vez en la historia que un rey europeo pisó América. Nunca, pero nunca en 300 años de dominación, nunca jamás un rey europeo se había arriesgado a cruzar el Atlántico. Casi un viaje muy riesgoso, es muy complicado cruzar el Atlántico. Aparte estudiamos en segundo, estaba rodeado de piratas, de bucaneros, de corsarios, de las armadas de los demás países. Era bastante complicado tomar esa decisión de cruzar el Atlántico. Entonces, después de la victoria de Trafalgar, que también la estudiamos, el rey Juan cruza el Atlántico y se instala en Brasil. Y acá donde empiezan los problemas.